Bueno, en cuanto a la organización que tenían en vinculación con su gobierno, ya se hizo mención que iban a estar organizadas de acuerdo a una asamblea de ancianos. Esta asamblea de ancianos es un órgano de autogobierno, o sea que son fuerzas internas de la comunidad de aldea que les permitían autogestionar todas las cuestiones vinculadas al interior de la comunidad de aldea. Poseía varias funciones, por ejemplo, una era exponer asuntos privados, también era aquel órgano que imparte justicia, es el órgano que guía, ¿sí?, coordina y gestiona el funcionamiento de las comunidades de aldea, por ejemplo, la organización, si tenían que hacer algún tipo de arreglo comunal, ¿sí? Entonces era aquel que gestionaba toda esa situación. Y también luego, en el cuarto milenio antes de Cristo, va a ser aquel órgano que sirva como nexo entre las grandes, con las grandes organizaciones. ¿Sí? Recuerden aquellas grandes organizaciones de las que ya se ha hablado, que es el templo y el palacio. Entonces, la asamblea de ancianos va a ser aquella organización dentro de las comunidades de aldea que se va a comunicar y que se va a relacionar con estas grandes organizaciones. Por ejemplo, como para que sepan a ver, algo en cuanto a esto de impartir justicia, y porque si alguien mató en las cercanías de una comunidad de aldea a un transeúnte, a alguien que iba transitando, a alguien de otra comunidad de aldea, era la asamblea de ancianos aquella que decidía qué hacer con la persona que mató a este transeúnte, o si no también era la que tenían que decidir cómo iban a responder ante la demanda de alguien de afuera en vinculación a estos diferentes hechos que culpaban a la comunidad de aldea. En cuanto, bueno, cuanto al régimen, ya que es lo anterior era toda la presentación sobre comunidad de aldea, ahora hablaríamos sobre el régimen de la propiedad de la tierra dentro de las comunidades de aldea, ¿sí? Ustedes piensen que estamos hablando de, de poblaciones chicas, ¿sí? De no mayor a 1000 personas, o sea, muy poca cantidad de gente, ¿sí? Hasta menos, mucho menos también, que eran más que nada un grupo de familias ligadas entre sí, familias extensas que estaban ligadas por el parentesco entre sí, ¿no? Ahora, hay una cuestión central en cuanto a esto de la propiedad de la comunidad aldea que vamos a ir viendo a partir de ahora, ¿no? En cuanto a la propiedad, es que para tener para que tener propiedades dentro de una comunidad de aldea había que ser pariente, ¿sí? Y por lo tanto pertenecer a esa comunidad de aldea, ¿sí? Ya dijimos que las familias extensas estaban compuestas por hombres libres, que estos eran los que tenían la propiedad efectiva de los medios de producción. ¿Qué son estos medios de producción? Bueno, los medios de producción es una categoría marxista que se refiere a los instrumentos necesarios para poder producir. Instrumentos necesarios, obviamente la tierra, las herramientas, o sea, los utensilios de labranza, las semillas y la mano de obra. ¿Y qué es esto de propiedad efectiva? Y que los hombres no tenían simplemente, o la comunidad no tenía simplemente posesión sobre la tierra, sino que eran dueños, ¿sí?, de estas tierras y de estos medios de producción, y eran libres de usarlos. Y esto era una cuestión diferenciadora, porque entonces tenemos que comprender esto, que cuando hablamos de comunidades de aldea en Mesopotamia, desde el año 7000 a.C., de ahí en adelante, nosotros estamos hablando de una comunidad que tiene todo lo necesario eh,
para poder reafirmar su subsistencia, su autoabastecimiento. Estas son particularidades de estas comunidades de aldea, por lo menos de aquellas que estudia, por ejemplo, Liberani en el corredor sirio-palestino, o los que estudian en lo que es Mesopotamia. El régimen de la propiedad de la tierra también, bueno, el hecho de tener esta propiedad es lo que te permite explotarla, o sea, utilizarla, ¿sí? Pero bueno, pero hay ciertas cuestiones, ¿no? Que este uso de la tierra va a estar limitada a la capacidad del hombre en cuanto a su disposición. Va a tener limitaciones en cuanto a cómo ejercer la posesión de la tierra, ¿no? Porque bueno, acá hay que comprender esto, que, que la tierra, las familias la utilizan, pero es muy diferente a tener una propiedad total sobre la tierra. ¿Qué característica o qué podemos decir es con esto de que la propiedad de la tierra va a estar limitada para estos hombres? Y que justamente, ¿sí? Las diferentes características que poseían estas comunidades de aldea es que la propiedad de la tierra era inalienable, o sea, ellos no la podían vender, las familias no podían enajenar las tierras libremente, sino que, bueno, con el paso del tiempo hubo ciertas posibilidades, pero sí o sí se requería que la asamblea de ancianos acepte la venta de una parte de la tierra o de una tierra. Y siempre tenían primacía para obtener esta tierra los miembros de las comunidades de aldea. Por otro lado, es indivisible, no se podía fraccionar libremente, sino que se tenía que también pedir permiso a la asamblea de ancianos cuando se quería hacer algún tipo de división. Sí era hereditaria, o sea, las familias se iban pasando de padres a hijos, a nietos, la posesión de la tierra, ¿sí? Vuelvo a afirmar esta cuestión de la posesión, porque las familias tenían la posesión sobre cada una de las parcelas, porque la tierra, como última característica, era comunitaria. Por eso esto de que eh, uno es miembro de la comunidad de aldea y por eso puede tener posesión de una tierra, porque en realidad la tierra le pertenece a la comunidad en general. Nosotros podríamos hacer un gráfico en cuanto a esto, ¿no? Que este régimen tendríamos entonces eh, la tierra, ¿sí? Que le pertenece a las comunidades de aldea, y es la comunidad de aldea la que le va a dar posesión a las diferentes familias sobre, ¿sí? Esta tierra. Pero entonces tenemos que la tierra es propiedad, ¿sí? De las comunidades de aldea, las cuales las distribuye entre sus diferentes familias que son miembros de esta comunidad de aldea, y las familias van a tener la posesión y la libertad de poder explotar sus tierras.